Hola, ¿qué tal muchachos? Buenos días, bienvenidos a una clase más. Esta sería ya no la tercera parte porque ya vimos las tres primeras partes de este tema, que fue la de ángulos, planos y composición. Ahora, todo esto que hemos visto con anterioridad, ¿para qué nos va a servir? Pues principalmente para el tema del día de hoy, que es la elaboración de un storyboard. Un storyboard, bueno, pues tiene sus antecedentes y tiene su referencia útil con respecto a la producción de proyectos audiovisuales. Ahora, el storyboard es una guía gráfica de cómo nosotros queremos que se represente lo que nosotros vamos a ver en pantalla. Para esto, pues evidentemente se utilizan todos los elementos que hemos visto anteriormente, como lo es el ángulo, lo que son los ángulos, los planos y la composición, y a partir de esto, pues bueno, nosotros vamos esbozando, vamos haciendo una especie de boceto de lo que nosotros queremos que se vea finalmente en la pantalla. Esto evidentemente tiene muchas técnicas y tiene muchos estilos y no se trata de que sea algo que sea bastante artístico, ¿no? Algo que deslumbre. De hecho, si ustedes han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, películas como Pixar, utilizan mucho lo que es el concept art, que es esta parte gráfica artística que utilizan en, en- en- en la creación de los personajes para muchas veces poder esbozar estas cosas. Los storyboards son guías, son referencias y se trata de que nunca corten la experiencia o la creatividad de quien está detrás de la cámara, es decir, del director de cámara, del director de escena, del director de iluminación, del director de actuación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto es solo una guía. Puede variar, puede cambiar, así es, puede hacer este tipo de cambios y bueno, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy. En este caso, bueno, estamos hablando del storyboard, ¿sí? Y dice qué es y cómo se crea un storyboard. Dice, el storyboard es un concepto que puede aplicarse a distintos usos. Se utiliza, por ejemplo, en el cine, como herramientas se representan en forma de esquemas, cómo se va a desarrollar una escena. Y lo que les decía, o sea, al final de cuentas, un storyboard es esa parte visual que nosotros tenemos como para referenciar lo que vamos a ver, en este caso, en la escena. Ah, yo quiero que estos elementos tengan este, am, este fondo o este encuadre o este ángulo. Eso es, para eso nos sirve. Ahora, va determinado a partir del guión, es decir, el storyboard no se inventa nada, sino que toma como referencia el guión literario, el guión que está escrito y a partir de eso lo va traduciendo en imágenes. ¿Ok? Ayuda a visualizar ideas y conceptos o cómo se interactúa con un cliente. También se utiliza en publicidad para ilustrar los anuncios y es una herramienta muy útil tanto para los directores de arte como para diseñadores gráficos. Y obviamente esto lo que tratamos de hacer es que simplificar muchas veces el trabajo. El storyboard dentro de un proceso de cualquier producción audiovisual es el punto previo al inicio de la producción. Es decir, cuando nosotros tenemos un storyboard es porque eso ya lo vamos a presentar ante un cliente y el cliente va a ver una referencia visual de lo que nosotros le vamos a hacer. Entonces, ese tipo de cosas, pues para nosotros nos van a ayudar a que podamos tener estos elementos en una especie de representación gráfica y que al final de cuentas los que están a cargo de los proyectos entiendan cómo se va a realizar. Los existen para anuncios comerciales, los existen para campañas publicitarias, los existen para mucho tipo de cosas, ¿no? No solamente para la animación o para el video o para las películas, lo existen para todo. Ahora, ¿dónde no hay un storyboard? Por ejemplo, en un programa en vivo porque en un programa en vivo muchas cosas van saliendo de poco a poco. Entonces, en un programa en vivo, pues no hay un storyboard. Todo lo que son transmisiones en vivo, por ejemplo, los noticieros no tienen un storyboard, tienen un guión. El guión solamente es la referencia para darles guía. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede haber en ese momento una noticia importante y entonces el guión queda de lado
y se le da una cobertura especial a este tipo de información. Entonces, es solo una referencia y es sobre todo para tratar de visualizar esas ideas que en determinado momento nosotros queremos presentar. Dice que es exactamente un storyboard. Y bueno, ahí viene la parte interesante, ¿no? Dice, es en resumen un conjunto de viñetas. En ellas se pueden representar de forma gráfica, aunque sencilla, distintos elementos. Por ejemplo, puede servir como guía para elaborar una escena de cine, pero ha cobrado especial relevancia en el marketing y la publicidad. Y esto se debe a la importancia que han ido adquiriendo los elementos multimedia. El video ha ido ganando popularidad entre los seguidores y consumidores, y para elaborar este contenido de forma adecuada debemos seguir unas pautas que podemos representar en una de estas ilustraciones a modo de secuencia. Es decir, de hecho, uno de los antecedentes del storyboard es el cómic. El cómic es uno de los antecedentes, em, pues no reconocidos como tal, pero sí es una referencia. ¿Por qué? Porque el cómic es una historieta, es una secuencia narrativa a partir de imágenes fijas, las cuales van siendo acomodadas en orden de importancia y relevancia, considerando la lectura de una hoja de papel o sí, de una hoja, ¿no? Entonces, utilizando el esquema de Gutenberg, vamos leyendo de izquierda a derecha, este, en un sentido horizontal y descendente. Entonces utiliza esta consideración y bueno, el cómic es referente. Ahora, la diferencia del cómic con respecto al storyboard es que pues, el cómic sí puede ser bastante artístico, que el cómic no tiene un encuadre específico, es decir, puede tener viñetas cuadradas, rectangulares, poligonales, etcétera, y no hay ningún problema. Entonces, en el storyboard sí tiene que haber ese encuadre porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es tratando de pensar que ese contenido que vamos a tener va a ser en un fotograma cuadrado, ¿no? O sea, en un fotograma rectangular y entonces a partir de ahí es donde nosotros tenemos que respetar ese formato. El formato rectangular que ahora ya también puede ser en un formato rectangular vertical para muchos contenidos en redes sociales o incluso en un formato cuadrado para algunas otras redes sociales. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber qué tipo de contenido vamos a hacer. En el caso de los alumnos de animación, bueno, estaremos pensando en un formato rectangular horizontal, ¿sí? Y para los de video estaremos pensando en un formato rectangular vertical. ¿Por qué? Porque estaremos pensando para difundir, perdón, este contenido por redes sociales. ¿Ok? En el caso de animación, pues será para contenido para difundir a través de plataformas como YouTube o incluso WhatsApp. Y en el caso del otro, pues plataformas como TikTok o Instagram, etcétera. ¿Ok? Entonces, ya después dar indicaciones por separado para que vayan teniendo un poquito más de información. Dice, la creación del storyboard se le atribuye a Georges Méliès. ¿Recuerdan a Georges Méliès? Los vimos como uno de los pioneros de la animación. Y el proceso de storyboarding, en la forma que se conoce al día de hoy, pues fue desarrollada por Webb Smith en el estudio de Walt Disney a principios de los años 30. Si mal no recuerdo, uno de los primeros storyboards que se hicieron fue el de los tres cochinitos. Es el que más se reconoce como tal, como un storyboard. Hice después de varios años de procesos similares que fueron empleados en Disney y en otros estudios de animación, el storyboard se hizo popular en la producción de películas de acción en vivo a principios de los años 40. Entonces ahí ya había esa planeación, ¿no? O sea, porque también había mucho tiempo para que en el momento se pensara y se viera cómo resolver las escenas o las secuencias visualmente, pero ya con el storyboard tenían una idea más clara. Ahora los storyboards no tienen que ser, como les repetí al principio, obras de arte. Pueden ser esbozos y bocetos que ayuden a entender la idea, ¿no? Eh, He tenido casos de alumnos que dicen, maestro, es que yo no sé dibujar muy bien. Le dije, bueno, pues es que no estamos haciendo un concurso de dibujo, no estamos haciendo la intención de que se pueda interpretar lo que tú quieres mostrar. O sea, si yo quiero mostrar que una persona está siendo amenazada por otra, pues hay muchas formas de poderla representar. ¿Cuál es la forma en la que tú lo representarías? No, pues yo pondría a la otra persona así, una persona poniéndose así como a contraria de la persona que está en un contrapicado
y de mayor dimensión. Ah, bueno, pues eso entonces sería la forma, representación visual, ¿sí? En la que escogerías tú presentar este tipo de escenas, ¿no? ¿Cómo se crea un guión gráfico? Ah, porque también se le llama así, guión gráfico. Aparte de storyboard, se le puede llamar guión gráfico. Storyboard normalmente es en el idioma inglés. El guión gráfico puede ser traducido en algunos idiomas. Entonces, obviamente, pues está ahí, ¿no? Dice, elabora una línea temporal, piensa cuál va a ser el inicio de tu spot, el desarrollo y el desenlace. Incluso si tu historia tiene saltos temporales, es el momento de apuntarlo todo. Te ayudará a comenzar con un listado de todo lo que va a pasar de todo lo que va a pasar para después ordenarlo. Y esto es importante porque en el guión, o sea, nosotros ya tendríamos el guión, en el caso de los que van a hacer la fábula, pues ya existe la historia, ya está narrada, ya está escrita. En el caso de los que van a hacer el spot para el producto, pues no, aquí tendrías que pensar cuál sería. Y hoy en día en la publicidad está habiendo un fenómeno que ya existía y ya era muy, muy reconocido, ¿no? Lo que era el storytelling. ¿Qué es el storytelling? Es decir, contar historias que se identifican con el usuario. Y ese storytelling es decir, la mamá que tiene un hijo adolescente que está en crisis porque la playera está manchada, ¿no? Entonces sale super mamá a lavar la playera con el detergente que ustedes consideren y entonces, pues la mamá sale moderna, al compartir sus tips de lavado con otras mamás a partir de las redes sociales, ¿no? Si ven este anuncio, si saben cuál es y si lo identifican, véanlo bien. Todo está en color azul y con ciertos detalles de color, no me acuerdo si es naranja o es rojo o amarillo, algo así. Este, pero, o sea, está bastante, bastante identificado, bastante, bastante acentuado en el uso de los colores para esto. Y todo esto llevó detrás un storyboard, ¿sí? El storyboard es esa parte que le enseña a la gente cómo poder utilizar. A ver, déjenme ver si tengo por aquí em, es que aquí tenía un storyboard de ejemplo de un programa que, bueno, es una página que se llama Studio Binder, que de ahí vamos a utilizar la plantilla del storyboard para el horizontal. A ver, ok, a ver, no, a ver, aquí está. Déjame, voy a cerrar estos dos y voy a abrir este. A ver, aquí está. Déjenme, déjenme ver si me lo muestra. Ay, a ver si me lo muestra aquí. A ver cómo lo puedo hacer. Ah, 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 a ver. Ok, a ver. Vamos a ver. Ventana. Chrome. Storyboard. Visuals. A ver, creo que ahí está. Miren, si lo vemos ahí, por ejemplo, en este caso es un storyboard de Tostitos. ¿Sí? Entonces, este storyboard de Tostitos está bastante, bastante ilustrado. Incluso tienen por aquí una imagen con ciertas fotografías. Entonces, esto, por ejemplo, tiene mucho detalle, pero en este caso, pues es importante que se vea este detalle. ¿Por qué? Porque tienen claro lo que quieren lograr, ¿no? A ver, déjame ver si lo puedo hacer más pequeño. A ver.
ahí está, ¿no? O sea, tostitos, aquí está, y están mostrando, este, el CU es close up, overhead touch, en este caso que está por encima del hombro, ¿sí? En una forma estática, y luego aquí se hace un tracking, y luego aquí se hace una toma al nivel de los ojos con close up, ¿sí? Entonces, este elemento, esto es un storyboard que está hecho para algo publicitario, ¿sí? Evidentemente, son 4 tomas, ¿sí? Y lo hace bastante sencillo, bastante fácil de ver. Hay otro que, por ejemplo, si nosotros lo vemos en este caso, déjame lo voy a poner acá. A ver, ya lo vemos ahí. Ah, está cargando. Está cargando porque en este caso está descargando de internet. Espera. Se me desespera. Esta página se llama Studio Binder, así como dice, y puedes descargar algunas plantillas de esto. Yo les voy a facilitar las plantillas para que puedan ustedes hacer, en este caso, su proyecto. Ahora, la mayoría de las plantillas de Storyboard tienen una utilidad o tienen una em, eh, posibilidad de que puedes añadir tú el texto con el que va relacionado la escena. Tiene la información técnica de plano, ángulo, movimiento de cámara, duración, si lleva algún sonido aparte. O sea, es un storyboard que de hecho se complementaba mucho con el guión. O sea, era la guía que tenían los actores para poder. Entonces, miren, por ejemplo, aquí es una escena, ¿sí? De una persecución, ¿sí? Es una escena de una persecución por ahí. Y entonces ahí, por ejemplo, se están viendo algunos de estos elementos. Obviamente, pues esto pues es bastante sencillo, sencillo a comparación de otros storyboards que posiblemente podamos encontrar, ¿no? Eh, no sé si han visto, bueno, los que vieron el documental de Pixar, que creo que fue una por ahí, una sugerencia, se darán cuenta que había, por ejemplo, cuando son las producciones en animación, tienen cuartos donde están llenos de pequeños dibujos que son los que cuentan la historia. De hecho, si ustedes buscan en Google este Animatic Story, Toy Story, van a encontrar todos esos storyboard, que ese es un proceso posterior, ¿no? Cuando se hace el animatic es cuando se cuenta la historia, se cuenta todos esos elementos, pero solo con dibujos estáticos y no con una secuencia animada. O sea, es decir, pongo este cuadro y luego pongo este cuadro, luego pongo este cuadro, ¿sí? Pero ya llegaremos a eso más adelante, ¿ok? Déjenme cambiarle entonces por acá. Ok. Entonces, vamos a poner PDF. Perfecto. Entonces, dice, identifica cuáles son los momentos claves de tu historia. Ah, creo que eso ya lo hablamos, ¿no? Sí. Aquellos son los que se representa el mensaje que se quiere transmitir o los que destacan las cualidades de su producto. Bueno, pues sí, ¿no? Lo que estábamos hablando. Ten en cuenta que el storyboard sirve para mostrar visualmente una idea, no es el anuncio ni el video final, por lo que el nivel de detalle no tiene que ser muy alto. En ocasiones bastan unos bocetos para plasmar las ideas clave. Eso definitivamente tiene que ser algo más como que puedas entender. Acuérdense que la parte de comunicación que nosotros debemos de lograr es que la gente nos entienda lo que queremos mostrar en una imagen, ¿sí? Cuando tú haces esa imagen, si la gente entiende el mensaje, entonces está correctamente elaborada. Dice, elige el medio con el que vas a representar tu guión. Utilizar elementos multimedia te facilitará compartirlo con el director, el productor o el cliente. Muchas de esta gente lo hacía en papel, ¿sí? Y pues se sacaban copias y pues eso era lo que se entregaba. Ahora es más fácil porque hay programas, incluso por ejemplo puedes utilizar los programas de ilustración que conozcas, Medivan, Krita, Photoshop, Clip Studio, etcétera, para hacer este tipo de cosas. E incluso hay software especializado para este tipo de cosas. Uno de ellos es Storyboarder, que lo vamos a ver en la próxima clase. Y les voy a enseñar cómo se utiliza y cómo lo pueden funcionar, cómo pueden usarlo para hacer su storyboard.
Los otros programas, pues bueno, son programas de ilustración, de dibujo que pueden ustedes utilizar. Tienen la ventaja que tienen diferentes puntas y pues esto simplemente tendrían que hacerlo por capas para que puedan utilizarlo de esa manera. También se podría utilizar Animate, que es otro software, para hacer este tipo de storyboards digital, ¿no? Dice, elabora los bocetos y compleméntalos con información. No debes añadir líneas explicativas debajo de cada viñeta, pero intenta que sea lo más concreto posible. Es decir, no vamos a poner un tocho de información, no vamos a poner mucho descripción, porque lo que debe de hablar es la imagen. ¿Ok? Lo que debe de hablar es la imagen y se deben añadir de que aquí se escucha el sonido de estruendo o aquí se escucha un rechinido de llantas, ¿no? O incluso si la imagen está en la llanta así como que echando humo, pues evidentemente sabes que tiene que haber un sonido rechinido de llanta, ¿no? Entonces, hay cosas que tienen que ser bastante explícitas y otras con que sean gráficas es suficiente. Dice, a lo largo del proceso creativo es posible que tu storyboard sufra cambios. Es totalmente normal. Dice que añadas unas ideas y descartes otras, incluso que el cliente modifique la historia. Y esto pasa. Si ustedes se van a ver el storyboard, por ejemplo, de Toy Story, el primerito, cambió mucho. De hecho, en la película lo dicen. O sea, nosotros cuando fuimos a Disney, este, Disney nos dijo, no nos gusta, queremos hacer otra, cancélala. Entonces dijeron, no, no la vamos a cancelar, vamos a reestructurar. Y creo que fueron en 2 semanas, 3 semanas, reestructuraron la historia y pues hicieron lo que se conoce eh, como la primera película de Toy Story, ¿no? O sea, fue la película que ellos querían hacer y finalmente lograron hacerla a través de, pues, pelear por lo que querían, ¿no? Entonces es importante eso. Van a haber cambios. Yo le he platicado con algunos alumnos que están trabajando en un proyecto. Les digo, miren, el storyboard puede cambiar, siempre y cuando no modifique tanto la esencia de lo que quieres transmitir, ¿sí? O sea, que por ejemplo, que tenía al personaje parado y resulta que está parado pero volteado, bueno, si no modifica la historia, no pasa nada. ¿Sí me explico? Hace poco estábamos revisando unos animatics y había chicos que hacían tomas desde fuera del auto. Yo le decía, ojo, porque esto va a estar complicado de grabar, sobre todo cuando grabas con un teléfono celular, etcétera. Lo puedes modificarlo, ¿eh? Puedes modificarlo, pero considera que esto puede ser algo que sea complejo. Y ya nada más se quedaron pensando, ¿no? Pero sí, sí se pueden modificar este tipo de cosas. Dice, con el storyboard definitivo y depurado podrás mostrárselo a las personas con las que vas a trabajar para desarrollar el anuncio, spot o guión del cine. Esta forma de representar ideas es muy útil para los profesionales que trabajen en el campo de la publicidad visual. De hecho, eh, hay estudios de animación y hay estudios de cine que solo tienen artistas para esta parte, para el storyboard, que es su trabajo. Storyboard, bocetar, crear ideas y muchas veces están delante de las juntas de producción, este, ahí haciendo modificaciones y haciendo los dibujos de acuerdo a lo que solicitan los directores y los productores, ¿no? Entonces, evidentemente es un trabajo. De hecho, hay un grupo en Facebook que se llama Frame Dump que presenta mucho storyboards de pues, gente que trabaja en esta área, ¿no? Y claro que hay muchísimas cosas muy padres, pero volvemos al mismo punto. Yo esta idea de que el storyboard no tiene que ser demasiado artístico, la escuché de Guillermo del Toro en una masterclass que dio en Guadalajara, por ahí del 2018 o algo así. Y él decía, a mí no me gustan, dice, son muy bonitos los storyboards así todos artísticos, detallados y eso, dice, pero a mí no me gusta trabajar con ello porque yo quiero darle la libertad creativa al director de escena, al director de fotografía, al director de iluminación, al director de actuación, este, que ellos en el momento que están ahí puedan tener esa libertad. A lo mejor ellos tienen un encuadre más adecuado para la escena y si el storyboard se los marca como debe ser otro, ya los cortas, ¿no? Cortas esa parte creativa. Entonces, para mí, el storyboard solamente tiene que ser una guía referente de lo que quieres lograr con esa escena. Y si la logras a través de otro encuadre, de otro ángulo, de otra composición, pues
para mí eso es suficiente. Véanla por ahí, está, busquen la Masterclass Guillermo del Toro, Guadalajara, y son 3 días que tiene una Masterclass. Estuvo muy, muy interesante. Dice, ¿cómo hacer un storyboard? La creación de un storyboard necesita una fase previa de preparación. En ella es imprescindible contar con el guión técnico o guión narrativo de la película o corto que vaya a grabarse. Además, lo primero que tienes que hacer para realizar el storyboard es revisarlo con detalle. Una vez que lo tengas dominado, llega el momento de señalar sus escenas más importantes, que son las que tienen que figurar en el storyboard. Lo que les decía hace un rato, el storyboard no es una animación fluida, son cuadros que nos van a indicar los momentos específicos donde pasa algo, ¿no? Por ejemplo, una fábula muy conocida, la de la tortuga y la liebre, ¿no? La tortuga y la liebre es una fábula donde se demuestra que, pues, a lo mejor el que es más rápido no necesariamente es el que va a llegar primero. Y esto lo ilustra a través de que, pues, un día la tortuga iba caminando y entonces pasa la liebre y la liebre se ríe de ella porque es muy lenta y entonces lo reta, no me acuerdo si es la tortuga o la liebre, lo reta una carrera, ¿no? Total que la liebre ve a la tortuga y pues sí, le saca ventaja y todo. Entonces la liebre se pone a descansar, se queda dormida y se despierta una vez que la tortuga ya va a llegar a la meta. Entonces, por más que se apresura, pues no logra llegar a la meta lo suficientemente a tiempo para poder eh, vencer a la tortuga, ¿no? Y entonces las fábulas están siempre orientadas a dejar una enseñanza. Entonces, volvemos a lo mismo punto. En este caso, la enseñanza es no por ser más rápido vas a llegar primero. Eh, y entonces ahí hay momentos específicos, ¿no? Por ejemplo, la tortuga presentando los personajes, la burla de la liebre hacia la tortuga, el reto, el inicio de la carrera, la ventaja que lleva la liebre sobre la tortuga yendo a su paso, la liebre descansando, el paso de un tiempo entre la liebre vamos a ponerlo de mañana y después que ya pase a la tarde, el despertar de la tortuga, el darse cuenta que, el despertar de la liebre, darse cuenta que la tortuga ya va a llegar a la meta, apresurar el paso, llegar a la meta después de la tortuga y obviamente pues la vergüenza que tiene la liebre delante de la tortuga por esto, ¿no? Entonces, si se fijan, son alrededor de 8 o 10 cuadros, 12 cuadros en los cuales se puede representar esta historia. Es una historia corta, es una historia breve, pero no significa que va a durar esos 12 cuadros. Esos 12 cuadros se pueden multiplicar por muchos otros. Entonces, esta es la importancia de poder saber, de conocer la historia, destacar los momentos más importantes para poderlos transmitir en esa parte visual, ¿no? Y esto es obviamente algo que ustedes van a realizar. Dice, en este punto basta con que tengas a mano unas hojas y un lápiz. Con ello puedes comenzar a hacer el storyboard desde cero, creando las escenas y dibujos que representen las escenas que hayas elegido al estudiar al detalle el guión técnico. Y obviamente, pues esto, como lo hice hace rato, es un ejercicio de leer, de lectura, de comprensión y de síntesis. Ese es un ejercicio. ¿Sí? Lees todo, luego comprendes la historia y luego destacas los momentos más importantes y esos momentos más importantes son los que vas a ilustrar. Dice, es un trabajo muy laborioso y minucioso, dependiendo qué tal se te vaya el dibujo. No tiene que ser detallado, o sea, no le vas a poner los pelitos al conejo y las arruguitas completas a la tortuga. No, o sea, simplemente con que entendamos que es una tortuga y que entendamos una liebre, bueno, pues, entonces va a ser necesario, ¿no? Lleva bastante tiempo, también depende qué tan hábil seas con el lápiz y el papel. Dice, por eso es recomendable que en vez de dar todo tipo de detalles a los dibujos, hasta los más pequeños, te centres en que sean sencillos, pero su nivel de claridad sobre lo que representan sea el mayor posible. Así el equipo de grabación y realización del video, así como el resto de personas que tengan que trabajar con él, puedan entender lo que se explica en cada escena sin ningún problema. De hecho, esto viene en los principios de la animación, no sé si se acuerdan, que cuando nosotros creamos algo hay que tener mucho cuidado en todos los detalles. O sea,
reduce la cantidad de detalles que puedas, que sean más importantes para que definan al personaje, pero no que necesariamente tengas que tenerlo siempre para, porque eso supone trabajo. Entonces, trae más detalle, más trabajo. En el anime japonés, y creo que en muchas otras áreas de la animación, hay diferentes tipos de dibujantes. Están los dibujantes que hacen los fotogramas claves, los fotogramas más importantes, que normalmente si es una secuencia de 24, van a ser pues posiblemente, vamos a ponerle 8 fotogramas clave, ¿no? 8 fotogramas detallados. Y estos artistas evidentemente son los más importantes. Después vienen los, eh, los fotogramas que son entre esos puntos, pero que no tienen tanto detalle, ¿sí? Em, Se me fue el nombre del tipo de fotograma, pero son fotogramas que se saltean entre estas partes y en vez si los fotogramas eran 8 de los keyframes, pues estos fotogramas son alrededor de lo mismo, unos 8, ¿no? O a lo mejor un poco menos, unos 6, vamos a ponerle. Entonces, son 8 y 6, son 14. Entonces, los restantes 10 son fotogramas de relleno que no tienen el mismo nivel de detalle, pero como todo pasa tan rápido, ¿sí? No nos damos cuenta. De hecho, hace algún tiempo hubo una polémica este, con la serie de Dragon Ball Super, hace algunos años, donde los fotogramas, había fotogramas que estaban muy mal hechos, estaban muy mal dibujados, y entonces pues se dijeron, oye, ¿qué está pasando, no? Pues resulta que estaban tan cortos en el tiempo de producción que había fotogramas que estaban muy mal hechos. Entonces, de tal manera que la casa productora dijo, a ver, vamos a hacer un stop. Vamos a decirle al público, ¿saben qué? Discúlpenos, estamos haciendo las cosas mal. Vamos a recomponer esto, denos un tiempo para poder organizarnos, para poder ponernos al día y vamos a, a- a, a componer esta situación. Y claro que lo hicieron, ¿no? Porque pues, una producción del nivel de Dragon Ball lo merecía. Pero así pasa con muchas producciones, ¿eh? Pasa con muchas producciones que están demasiado cortas en tiempo, entonces lo que se trata es de sacar el producto, entonces casi que es sácalo como está, ¿no? Después hay tiempo de mejorarlo y entonces son suplidos, ¿no? Son suplidos estos episodios por esos terminados con mayor calidad. Pero sí, existen y ese es un problema de que no se organiza y no se da el detalle correspondiente. Ok. Dice, para que esto sea más sencillo, es mejor añadir una descripción a cada dibujo o viñeta. Se puede hacer a su lado, abajo de ellas, de manera que no haya confusiones sobre dónde está la explicación de cada escena. En estas explicaciones pueden ir detalladas sobre las cámaras y su posición, la iluminación o ángulos con los que se quiere realizar las tomas. En definitiva, de todo lo que pueda ayudar a la grabación y realización de la grabación de cada una de ellas. Y esto no nada más es importante para el momento de producir. Por ejemplo, si yo voy a hacer una toma de un pasillo largo, yo tengo que pensar en la realización de eso. O sea, ¿cómo voy a tomar eso? A lo mejor voy a caminar por encima de este personaje y el personaje va a caminar el pasillo o voy a hacer una proyección de un ángulo general, o digo, de un plano general, con un ángulo picado, contrapicado, mejor dicho, de los pies. O sea, entonces tengo que tener muy, muy claro lo que quiero hacer y para qué. Para que también las personas que están en la producción de la película o de lo que se vaya a hacer, pues tengan claro lo que se necesita para poder lograrlo. Dice, sí, eso sí tienes que tener clara que las situaciones que hagas en el storyboard no van a ser las definitivas, puesto que pueden haber cambios que irán reflejándose en sucesivas versiones en caso de ser necesarios. Bueno, que hemos platicado. ¿Puede modificarse? Sí, siempre y cuando esté justificado. Dice, como hemos comentado, puedes crear un storyboard solo con lápiz y papel, pero resulta más sencillo hacerlo contando con una guía de partiendo de cero, especialmente si uno es un aficionado sin mucha experiencia o un principiante del sector. Pues, en este caso, pues aplicaría a nuestro caso.
Nosotros en el estudio hacíamos storyboards de algunos proyectos que teníamos y para nosotros era mucho más sencillo porque eso se los mandábamos a nuestros clientes y los clientes los veían y entonces decían, ah, ok, sí, no, cámbiale esto, oh, no, quítale esto, ponle esto mejor. Y entonces nos ahorraban muchísimo trabajo porque al momento de producir, nosotros ya nos íbamos en base a esa guía y ellos ya tenían claro hacia dónde íbamos a resolver esto. Muchas veces te dicen, es que eso tarda mucho. No, 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 no tarda mucho. O sea, tarda el tiempo que necesita ser para que a la hora de la producción puedas ir fluido y no de que, híjole, es que no, regrésate y ahora cámbialo. Eso ya es uno de esos. De hecho, el storyboard te avala para que puedas tú tener esa referencia. ¿Ok? Las habilidades que necesitas tener, pues evidentemente uno de los dotes para esto es el dibujo, ¿sí? También en la geometría tridimensional, la utilización de ángulos, la utilización de perspectivas, es importantísimo poderlo saber. Como estudiantes de diseño gráfico, la mayoría de ustedes llevaron estas materias como parte de su formación elemental y creo que es importante que vean que esto se aplica en realidad. O sea, sí tiene un uso, sí tiene un fin, sí tiene un propósito y es cuestión de nosotros de poder ocuparlo. Entonces, habilidades de dibujo, habilidades de representación tridimensional es importante. Dice, en cualquier caso, para dibujar las escenas de un storyboard, quizá la frase más complicada de su creación, es recomendable que sigas un cierto orden para facilitarte el trabajo. Así lo primero que tendrás que dibujar serán los personajes que aparecen en la escena en la posición que quieres que aparezcan. No lo hagas con detalles, basta con que dibujes figuras de nivel básico o simplemente que las esboces con algunas líneas. Eso sí, deben estar diseñadas que se comprenda lo que sucede en la secuencia de las imágenes, en las que trabajas, también el orden en el que debe grabarse. En este caso, más que cómo debe grabarse, es cómo va pasando la historia porque a la hora de la producción, pues la producción define los tiempos para grabación de cada escena, ¿no? Entonces es importante esto, pero sobre todo es que podamos nosotros tener clara la idea de lo que queremos lograr. Para el caso de los que van a hacer la animación de la fábula, pues obviamente conocer la fábula, conocer los momentos importantes y pues identificar cuáles son los personajes. Ahora las fábulas son muy padres porque tienen pocos personajes, dos, tres personajes y es lo suficiente como para poder contar una historia, porque al final de cuentas dejan esta enseñanza a través eh, de la, ¿cómo se llama la enseñanza que deja la fábula? ¡Hala! Se me fue el nombre. Moraleja, la moraleja, sí, que es una enseñanza moral para la vida diaria, ¿no? Entonces es importante esto. Una vez tengas terminados los personajes, llega la hora de dibujar el fondo. Eso sí, cuanto menos importancia tenga este en la historia, menos detallado podrás hacerlo. En algunos casos, bastará incluso con dibujar la línea que señala el horizonte para que quien vea el dibujo comprenda la situación de los personajes. También orientarse sobre su posición y dirección, así como conocer el punto en el que están. No detalles elementos de fondo, por lo tanto, a no ser relevantes para la historia en ese momento en el que se señalan en el storyboard. Es decir, los elementos de fondo simplemente son para contextualizar, ¿no? Y a veces no son necesarios. Si tú tienes árboles, no necesitas poner ahí el árbol detallado con las hojitas, ¿no? Pues pones un esbozo de árbol y es suficiente, ¿no? Lo más importante es la línea de horizonte y la representación del ángulo que en este caso se quiera. Por último, añade flechas a las escenas para indicar el movimiento de los personajes y la cámara. Así quienes tengan que grabar y montar cada escena sabrán cómo tendrán que situarla y moverla. Además, con las flechas se puede indicar qué tipo de movimiento tienen que hacer, giros, desplazamientos, elevaciones, etc. Entonces, pues obviamente esto es algo, esta es una idea y es una referencia, es tráfico. Obviamente cuando estás produciendo no tienes las líneas, pero sí es una ayuda para que quien lo va a representar, para quien lo va a hacer, tenga claro la idea que está al momento de representar esto. ¿Ok? Bueno, muchachos, pues hasta aquí el tema del día de hoy del storyboard.
En el caso de los alumnos de animación, pues haré un video específicamente sobre la tarea o la creación del storyboard para la animación. En el caso de los de video, audio y video digital, haremos un video específico para la producción de un video, en este caso el storyboard con para su producto, para el spot promocional para el producto. Si haremos un video más, en este caso el del día miércoles, sobre el uso del programa Storyboarder y de cómo se puede utilizar Animate para que vean cómo pueden utilizar estas herramientas. ¿Ok? Por el momento, pues sería todo. Espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Saludos a todos y bueno, recuerden dejar sus comentarios, qué les pareció la clase, darle ahí me gusta, así con la manita para arriba y si no se han suscrito, suscríbanse y si consideran que esto le puede servir a alguien más, pues compartan el video. ¿Ok? Les mando un fuerte abrazo, cuídense, bye bye.